Recibimos con muchísimo gusto al camarada Juan Carlos Canales. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, buen día Ricardo, muy buen día a ti y a todo el auditorio de TV WAP. Bueno, pues tenemos varios temas en la agenda. Por un lado, la muerte de Vargas Llosa, que vaya Sí, monumento literario que significa Vargas Llosa, ¿no? sí, por supuesto. Eh, yo creo que hay un centro fundamental en la obra de Vargas Llosa, que es la reflexión sobre el poder. Creo que eso constituye un elemento que está a lo largo de prácticamente todas sus novelas, desde Pantaleón y las visitadoras, no se diga Conversión en la Catedral, hasta la última novela que leí y que tuve el gusto de presentar en el territorio del Nómada, que es Tiempos Recios, sobre el golpe de Estado del presidente de Guatemala en los 50 y bueno, todo lo que desencadenó. Entonces, sin duda alguna, sí, es un novelista importante. También hay que destacar otra dimensión que es muy interesante de la novelística de Vargas Llosa, que es la novela erótica. Exacto. ¿Sí? Tiene, por ejemplo, El elogio de la madrastra, que es una pequeña novela, me parece una novela fuera de serie. Y desde luego un hombre, digamos, metido como prácticamente todo el boom a reflexionar sobre la condición histórica del continente primordialmente, pero no solo del continente, ¿no? Y sí, con el tema, repito, del poder. Estoy pensando también en La fiesta del chivo, que es otra gran novela de él, ¿no? Claro. Bueno, y también yo, fíjate, esta perspectiva del erotismo de Vargas Llosa a mí me sorprende, ¿no? Eh, obviamente, Pantaleón, ¿no? Y las visitadoras se me hace Sí, una bueno. cosa. Yo el fin de semana volví a ver la película, ahora sí que un poco para Ah, hacer el homenaje a Vargas claro. Llosa. Sí, la perspectiva erótica es una cosa importantísima en la obra de Vargas Llosa, pero me sorprendió mucho, Juan Carlos, cuando publicó Cinco Esquinas, ¿no? Esta Ya. novela también lésbica, ¿no? Y cuando Sí, la sí. estaba yo leyendo, me quise meter un poco a la cabeza de Vargas Llosa, pues ya siendo un hombre de más de 70 años, 80 años, ¿no? Y teniendo esa capacidad de erotismo, de narrarlo, de seducir al lector, vaya maestría y qué forma pues de mantenerse vivo en el mercado editorial, ¿eh? En los gustos Bueno, de desde la gente, luego, ¿no? y fíjate que creo que además, digamos, mantenerse en el mercado editorial, pero también como que respetando sus apuestas literarias. Claro, Hay que, hay que señalar, digamos, que Vargas fue dentro de esto que se llama el boom literario, bueno, una de las figuras que con mayor rigor apostó por el problema de la forma en la novela, que es indisociable de todo el boom, pero toda esta técnica de escalonamiento que pone en juego en prácticamente todas sus novelas es muy importante. Entonces, sí, desde luego tuvo una vocación creadora. eh, no sé cuántas novelas escribió, pero muchísimas. Pero también hay otra dimensión de que es muy interesante, que es la ensayística. Fue un autor de libros de ensayos, desde literatura hasta de política. Y también algo que es relevante, que es muy interesante de él, que me parece central, es su ejercicio periodístico, claro, particularmente realizado en el país, así ¿no? es. Pues sí, fue un hombre, digamos, con una vocación literaria y finalmente pues era la última gran figura del boom literario en América Latina, ¿no? Y bueno, pues tampoco debemos de dejar pasar su mirada política, ¿no? Sus posicionamientos políticos, que bueno, pues digamos, a unos no les gustará, a otros sí, Claro. pero bueno, pues finalmente era un punto de vista Ah, y ah, pues, pues en la diversidad a veces se agradece, ¿no? no, Disentir. por supuesto. Mira, yo creo que es un tema, a ver, fue un liberal, un defensor del liberalismo. Hay que leer El llamado de la tribu, que son sus ensayos sobre el liberalismo, y desde luego, bueno, hay afirmaciones
que uno no esperaría de él por ejemplo, su admiración por Reagan, ¿no? Claro. Le tenía una gran admiración a Reagan, a Thatcher, pero finalmente fue un hombre muy coherente y hay que verlo también desde la propia perspectiva histórica que vivió eh, Vargas Llosa y esa generación, y que bueno, que tendría que enfrentar las múltiples dictaduras de América Latina. Es decir, Vargas Llosa es uno de los testigos directos, por ejemplo, del caso Padilla en Cuba y de lo que se convertiría la Revolución Cubana, sobre todo en materia artística. Sí, sí, ¿Sí? sí, tienes Pero razón. igualmente fue un crítico agudísimo de la dictadura chilena también. Entonces, muchas veces descalificamos el pensamiento de estos hombres, primero sin conocer la obra política. Yo sugeriría, digamos, que se leyera este libro de El llamado de la tribu, y donde, bueno, finalmente es un defensor de la democracia, Vargas Llosa, ¿sí? Y que hay que entender muy bien lo que enfrentan, lo mismo que Octavio Paz tuvo que enfrentar al comunismo soviético y de ahí el desencanto de estas grandes utopías, pues también Vargas Llosa tuvo que enfrentar concretamente el caso Padilla y el drama de los intelectuales cubanos ya desde el inicio de la revolución, con el antecedente primero de Cabrera Infante, ¿no? Primero, Cabrera Infante es el primero que rompe con la revolución y luego se vendría el caso Padilla. Precisamente una de las puntas del caso Padilla es la relación de Berto Padilla Sí, claro. con Cabrera Infante, ¿no? Sí, Y sí, el sí, es trato que le dio. el primer cisma, podríamos decirlo, ¿no? De la Claro, revolución cubana y a claro, partir de ahí muchos intelectuales, entre ellos obviamente Vargas Llosa, pintaron su claro, Vargas línea, Llosa, ¿no? Juan Con la revolución Solo, cubana. claro, ¿no? Entonces, pero me parece que se descalifica. Otra cosa que yo he insistido mucho en los programas, Ricardo, es que no podemos separar la obra literaria de la obra política. Es decir, están entretejidas, son Claro, géneros específicos, pero esta idea de que hay que leer al Vargas Llosa novelista y no leer al Vargas Llosa pensador político, pues me parece un poco ingenua, ¿no? no, y Porque también están el tema entreverados. personal, ¿no? Yo también soy de la Claro, idea de que no podemos despegar al autor de la obra, ¿no? Sería ideal, claro. pero obviamente es una extensión de la vida la obra, ¿no? Claro, claro, y de su propia experiencia histórica, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que leerlo, sobre todo, mira, hay novelas clave en Vargas Llosa, Conversión en la Catedral, Sí. La Guerra del La Fin del Casa Mundo, Verde también, una joya, ¿no? La Casa Verde, en fin, hay novelas que no podemos dejar de leer, ¿sí? Habrá novelas a lo mejor que nos parezcan menores, como la historia de Maita, que a mí no me pareció menor, pero digamos, ante la monumentalidad, precisamente ayer fue a una librería y hay una nueva edición de Conversión en la Catedral, y bueno, pues es un tocho de no sé de cuántas páginas, Sí, ¿no? sí, sí. Pero es una novela monumental, pero hombre, también La ciudad y los perros, que yo fue la primera novela que leí de Vargas Llosa, La ciudad y los perros, cuando gana el premio de Seix Barral a principios de los 60. Creo que tengo todavía la edición verde de Seix Barral de Vargas Llosa, ¿no? Entonces hay que leerlo y ya, bueno, los juicios políticos más que sean un intento de comprender más que de descalificar, ¿no? Oye, sí, 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 efectivamente lo que nos queda es la obra y yo siempre apuesto por la diversidad, ¿no? O sea, Por la diversidad de supuesto. pensamientos, los matices. Unos, pues les gustará, ¿no? Y embonará con ciertas perspectivas ideológicas de unos, otros con otras, Claro, pero hay que apostarle siempre a la diversidad. Bueno, ese es claro, mi punto de vista, ¿no? Y bueno, pues por tenemos un par de supuesto. minutos, Juan Carlos, para hablar de Byung Sí, Chun hay Han, que que también nos aprovecharlo. enteramos que gana Sí, este premio importantísimo, y lo decía yo hace unos minutos, es de esos filósofos que hablan sobre el presente, y eso se agradece a ver, muchísimo, ¿no? por supuesto, mira, yo creo que la condición de la filosofía, bueno, podríamos decir desde Hegel, es pensar la historicidad, ¿sí? Y ya no, ya la filosofía no piensa sobre el ser,
ya no piensa sobre el problema del conocimiento, sino sobre nuestra condición histórica, sobre todo a partir de Foucault, desde luego, también. Entonces, ahí está centrado Byung-Chul Han, intentando comprender nuestro presente a partir, digamos, de lo que él llama la sociedad del rendimiento. Según Byung-Chul Han, lo que ha cambiado en el mundo es que los aparatos ideológicos del Estado, como lo había señalado Althusser, o bien los mecanismos disciplinarios de Foucault, ya han sido introyectados por los individuos del mundo contemporáneo y por lo tanto hay que repensar el lugar de la represión como tal. Hoy la represión se internaliza a partir del mito del rendimiento, de la sociedad del rendimiento, de la sociedad y de la sociedad de la transparencia. Y el otro gran pilar para entender la obra de Byung-Chul Han es la negatividad. Su idea de negatividad, que desde luego es un tema fundamental en Hegel, en todo el idealismo alemán, pero ¿qué entendemos por negatividad? Bueno, todo aquello que atenta contra la integridad del yo del sujeto. Entonces lo que plantea Byung-Chul Han es que vivimos en un mundo donde no se acepta la negatividad, ¿sí? Es decir, no se acepta el dolor, no se acepta la falla, somos una sociedad hipernarcisista, somos una sociedad de grandes soledades, ¿sí? Y eso se debe a que somos reacios a aceptar cualquier forma de negatividad. Y esa forma de negatividad lleva a la sociedad de la transparencia, del control total a través de medios, ¿sí? Porque hay que situar a Byung-Chul Han también en el diálogo con las nuevas tecnologías, y a una sociedad de lo que él llama la psicopolítica. Así es. Pues bueno, ahí está una buena coyuntura para releer, en su caso, o leer a Byung-Chul Han, ¿no? Afortunadamente muchos de sus libros están traducidos y además muy pirateado, ¿no? Hay que decirlo. Así es que se pueden encontrar muy fácilmente, ¿no? Ventajosamente, porque gran parte que es otra característica de Byung-Chul Han, a ver, el carácter ensayístico de sus libros son libros breves, exacto, de fácil lectura, pero con un gran anclaje teórico. Sí, nada más que el problema es que están editados en una editorial española, que un libro de 100 cuartillas, que es más o menos el tamaño de los libros de Byung-Chul Han, te cuesta 500 pesos. Bueno. Son libros muy caros. Como decía la doctora Ñaca Ñaca, cuando hablábamos de libros y de películas, hay que decir que el que busca encuentra en el mundo de la red, ¿no? Mira, en las redes hay una página en Facebook que se llama Filosofía para Todos, ¿sí? Y ahí está prácticamente toda la obra de Byung-Chul Han y la pueden descargar gratuitamente. Entonces, pues las paradojas del mundo contemporáneo, es decir, sí, el pirataje, pero también cómo puedes tener acceso a el costo de un libro de esos, ¿no? Impensable. Es impensable. Pues prácticamente es lo que ganas en un día para comprar un libro de 100 páginas, ¿no? Entonces, y pues, mucha gente lo gana en varios días. O en varios días, ¿no? Sí. Así es. Así es. Juan Carlos, qué gusto saludarte y nos vemos el próximo jueves. Por supuesto que sí. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Muy buenos días y gracias. Ahí está la voz de Juan Carlos Canales.